Las Sagradas Escrituras dicen que el Señor nos creó a cada uno para buenas obras. Dios creó a Adán para que viviera eternamente y para que glorificara su nombre, viviendo para aquello que lo había creado. Toda la creación glorifica a Dios porque sigue el curso que Dios le asignó. Pero de toda la creación, quien dejó de glorificar a Dios fue el hombre, a quien Dios le dio raciocinio, capacidad de entender la voluntad de Dios y capacidad de ejecutarla. Acá el escrito dice que fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. De toda la creación, por causa del pecado, el hombre es que se desvió del plan de Dios y ahora se enfocó en sí mismo, vivir la vida para sí. Un escritor dijo: Dios dio al hombre algo más que el animal, que es su raciocinio, la capacidad de razonar y de hacer la voluntad de Dios. Pero de no usarla bien, preferible es el animal que el hombre. O sea que si esa facultad que Dios nos dio no es direccionada en la vía correcta, entonces, como había dicho, ¿verdad?, preferible es el animal que el hombre. Porque el animal sigue la vida que Dios le asignó, no se ha apartado, y lo que Dios hizo es perfecto. También Dios nos creó al hombre perfecto. Eclesiastés 7:29, ¿verdad? Pero por causa del pecado, el hombre se pervirtió y se hizo incapaz de vivir para Dios, solamente dependiendo de Dios. Únicamente así ahora puede glorificar el buen nombre de Dios. Dice acá una parte: todos los seres humanos, incluyendo lo que son y lo que tienen, así como la tierra y todo lo que en ella está, fueron hechos para la honra y gloria del Creador. El pecado, con su estela de miserias, afectó el plan original del Creador. Sin embargo, mediante nuestro Señor Jesucristo, las obras originales de Dios reflejarán plenamente la imagen y propósito del Creador, cuando el plan de la redención haya sido completado. O sea, el plan de la redención consiste en volver al hombre al plan original. Como Dios creó al hombre para su gloria, entonces el Evangelio consiste en levantarnos a nosotros, seres degradados, nuevamente, que vivíamos para sí mismos, vivíamos para gratificación propia. Ahora el Señor quiere traernos de ese estado a vivir exclusivamente para Él y para bendición de nuestros semejantes. Aquí he escrito los subtítulos del tema: las buenas obras y el Evangelio. La primera es: las buenas obras no constituyen la base de la justificación. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Que nos coloca para crearse en Cristo. Sí. ¿Algo más? Que por ellas no se consigue el perdón, o sea, por las obras no se consigue justificación. ¿Cuándo es que somos justificados? Y cuando confesamos el pecado, cuando admitimos nuestra culpa y la confesamos. Porque cuando confesamos el pecado, entonces el Señor nos justifica. ¿Qué es justificación? Es perdón. Cuando el Señor nos justifica, Él toma nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él, ¿verdad? Él toma nuestra pecaminosidad y pagó la condena que debía caer sobre nosotros, y ahora Él nos asigna su justicia, su perfección.
Dice, el principio de que el hombre puede salvarse por sus obras y que es fundamento de toda religión pagana, era ya el principio de la religión judaica. O sea, el principio de la religión pagana es que el hombre puede ganar méritos por sus obras y llegó a ser parte de la religión judaica. O sea, los judíos por eso incrementaron los sacrificios, porque pensando incrementar los sacrificios, pensaron agradar a Dios y encontrar méritos. Y si fue una experiencia del pueblo judío, significa que puede suceder con la iglesia ahora. En la mañana estudiamos parte de lo que sucedió al pueblo de Israel. Y el escrito dice, porque lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces, si los judíos llegaron a adoptar el pensamiento de que podían encontrar méritos por sus obras, significa que también nosotros estamos en ese peligro. Leamos Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, veamos este texto. Y si por gracia ya no es por obras. La salvación es por gracia, no es por obras. Entonces, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si la salvación fuera por las obras, ¿de qué serviría la gracia? Ahora, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O ya no sería gratuita. Ajá. Si la gracia es por obras, ya no es gratuita, ya no sería gracia, sino sería un pago. Ya no sería gracia, sino un pago. Porque el Señor nos estaría pagando o recompensando las obras. Ahora, ¿qué sucede con las obras? Es la pregunta, ¿verdad? Luego, la palabra del Señor nos indicará. Veamos Gálatas capítulo 2, versos 16 y 21, y Gálatas capítulo 3, versos 6 al 11. Gálatas 2, 16 y 21. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Así es. ¿Y Gálatas 3, 6 al 11? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ajá, sí, y el 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y
que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermanos, Pablo está explicando de que Abraham fue declarado justo por su fe. Y también dice que todos los que somos de fe somos también justificados con el creyente Abraham y también somos hijos de él. O sea, nuestro padre en la fe es Abraham. Por eso Jesús dijo a los judíos que argumentaban que eran hijos de Abraham, pero Jesús les dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, ciertamente las obras de Abraham haríais. Igualmente nosotros, si somos contados como descendientes de Abraham, también nuestra fe tiene que caracterizarse como se caracterizó la fe de Abraham, ¿verdad? Las obras demostrarán esa fe, pero la justificación no es por obras. En la página 141, decía la hermana, la página 141, la última parte y la primera parte de la página 142. El esfuerzo. El esfuerzo para ganar la salvación por medio de las obras propias induce inevitablemente a los hombres a amontonar las exigencias humanas como barreras contra el pecado. Al ver que no observan la ley, idean normas y reglamentos propios para compelerse a obedecerlas. Todo esto desvía la mente desde Dios hacia el yo. El amor a Dios se extingue en el corazón. Con él desaparece también el amor hacia el prójimo. Los defensores de tal sistema humano, con sus múltiples reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma prescrita por él. Hasta el final. ¿De pago? Sí. El ambiente de críticas egoístas y estrechas ahoga las emociones nobles y generosas y hace de los hombres espías despreciables y jueces ególatras. Entonces dice que el esfuerzo de ganar la salvación por las obras, para erradicar el pecado o para crear una barrera contra él, quien se aferra a las obras incrementa las exigencias humanas, las normas, los reglamentos, para compelir o para atraer a la obediencia. Todo esto desvía la mente de Dios hacia el yo. ¿Cuál es entonces la forma ideal de vencer el pecado? Si no es por las normas, por el reglamento, por las exigencias humanas. Porque dice que quien confía en las obras incrementa las normas, las exigencias humanas y los reglamentos para crear una barrera contra el pecado. Ahora, si no son las exigencias humanas, si no son los reglamentos y si no son las normas, la vía correcta de hacer frente al pecado, ¿cuál es la vía correcta entonces? Pero por la fe en Cristo. Sí. Por ejemplo, un reglamento sería ser puntual a la hora. Ese es un reglamento en la iglesia. Pero cuando hay impuntualidad, ¿cómo corregir este mal? Mencionándole al faltante la regla. ¿Quién dice? Por ejemplo, mire, la regla dice que hay que estar a la hora indicada.
Así que no hay que ser impuntual al reglamento establecido de la iglesia. Esa es la forma de corregir. Por las obras, esa es. No me acuerdo dónde, y le ponían un castigo, hace poco me oí eso, a los impuntuales les ponen un castigo, no sé cuánto les tienen que dar de dinero cada vez que faltan, que llegan impuntuales. Y claro, es una regla más, pensando que arregla el problema, pero el problema no es ese, el problema es que no es impuntual. Sí, el problema es un defecto de carácter. Entonces, el que sea impuntual, ese es un fruto de su estado. Entonces, no hay que tratar el efecto, hay que tratar la causa. Si yo soy impuntual, si me gusta usar lo que no debo, si me gusta comer lo que no debo, esos son frutos. Esa es una evidencia de algo que no está bien en mí. Entonces, para tratar y corregir el pecado, no hay que ir al fruto, hay que ir a la causa. ¿Por qué? Porque la persona que se manifiesta impuntual o incumplida a sus deberes es porque su relación con Cristo no está bien. Él está desviado de Cristo, no hay deseo de hacer su voluntad y cumplir como no cumplir le da igual. El caso es que los que se esfuerzan para ganar la salvación por obras incrementan los reglamentos, las normas, las exigencias. Pero ¿qué sucede con esto? Todo esto se desvía la mente de Dios hacia el yo. Y también los defensores de tal sistema humano, con sus multitudes de reglas, se sentirán impulsados a juzgar a todos los que no logran alcanzar la norma escrita en él o en él. Por eso los cristianos que se aferran a las obras se vuelven criticones, juzgones y condenadores. Miren, hermano, nada hace, o miren cómo lo hace. Mi hermano Edwin, solo una cosa, ¿tiene que ver esto con exigir que se cumplan las reglas bíblicas o solo las reglas personales de algunas personas? Las reglas bíblicas pueden llegar al extremo cuando se enfoca solo en la regla, porque la sanidad de que el miembro sane no está mencionándole las reglas, sino su estado espiritual, su relación con Le Dios. pregunto esto porque se corre el otro riesgo. Ok, soy solo por gracia y todo, no voy a ser exigente con las reglas. Así que la iglesia comienza a ir peor, porque tampoco es la medicina. Sí. Entonces, hay que ser equilibrados en eso. Se imponen las reglas bíblicas, no personales. Las que ahí condena son las personales, las que usted mismo se inventa, ¿verdad? O uno mismo como dirigente se inventa para corregir un problema. Pero las bíblicas no tienen nada que ver. Es verdad que no hacen menos. La obediencia estricta a las normas bíblicas no hacen menos. En eso debemos ser claros. Pero no podemos pasarlas por ahí. Sí, el caso es que un reglamento bíblico, el miembro no tiene capacidad en sí mismo sin Cristo para ponerse a la altura de ese reglamento. Ahí es donde se necesita la medicina. Ajá. Entonces, el miembro que manifiesta impuntualidad a sus deberes, su problema está en que su fe es débil, su relación con Cristo está faltando. Hay que equilibrar y ubicarnos en el estado, ¿verdad? Porque en el estado correcto. Nosotros no vamos a ser salvos por el reglamento aplicado, pero no hay cristiano fiel que no se apegue al reglamento establecido. Porque mire, los evangélicos, por ejemplo, objetan contra la ley de Dios. No quieren saber de la ley de Dios porque somos salvos por gracia. En eso están equivocados. Todos aquí lo entendemos. Pero claro, la ley nos salva, pero la transgresión a ella nos condena. Entonces, ahí es donde se necesita el equilibrio. Como pecadores necesitamos saber qué es lo que realmente nos habilita para obedecer, ¿verdad? Esa es la solución. Si encontramos eso, entonces podremos obedecer. Mientras no alcancemos esa experiencia con Dios, mucho nos podremos esforzar y solo ser una apariencia. Así es.
por ejemplo, el joven tiene que usar, vamos a hablar de los caballeros, usar su pelo adecuado y no usar un peinado según la moda. Pero resulta que el joven está manifestando ahora esta debilidad. Para corregirlo, ¿cómo vamos a ir con la regla? Yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Para corregir este mal revelado, para corregirlo, ¿vamos a ir con la regla? Con la regla bíblica, ¿verdad? La regla bíblica dice que esa es una moda mundana y que no debe usar. Pero nosotros vamos a ir y le vamos a decir, bueno, pues ese es un reglamento bíblico, esta es una evidencia de cristianismo, así que usted no debe usar esto más. Es verdad que vamos a llegarle a decir esto, pero ese es un fruto que él está manifestando. Hay un problema, hay un motivo que lo lleva a actuar así. Entonces tenemos que llevar al joven a experimentar los pasos del nuevo nacimiento o de volver a la relación con Cristo. Porque si nosotros nos vamos a las buenas obras, solo vamos a enfocar la regla. Y la regla no tiene poder para cambiar al incumplido. Solamente Cristo, obrando en él, puede ayudarlo a vivir de acuerdo a esa verdad. Pero llevarlo a Cristo para que él cambie no significa quitar la regla. No. Cuando él venga a Cristo y se aferre a él, él va a obedecer la regla. La va a entender. Exactamente. A mí me dijeron, hermano, ven, que queremos bautizar. Ya te enseñé que es bautismal y ya te voy a bautizar. Digo, hermano, yo no quiero bautizarme todavía. Pero ya es tiempo, sí, que no va a ser. No tengo deseo de bautizarme. A los 15, 20 días le dije, hermano, estoy pensando en bautizarme. O sea, ya recién las bautismales, pero no sé. Él quería bautizarme ya para ponerme el número ahí, ¿no? Pero yo no estaba todavía consciente, preparado, porque yo era evangélico. Yo acepté al Señor allá en el IN Central, venía acá, pero las normas yo las practicaba y todo. A mí me dejaban usar pantaloneta, no jugaba fútbol, ya nada, pero yo no sentía, pero ya me querían poner ya como miembro ya para formar parte del número de la iglesia. Pero cuando me dijeron que me querían bautizar ya para formar parte, dije, no, todavía no. Espérenme que hasta que sentí yo el deseo de bautizarme, fue rápido. Hasta ahí creo que se hizo la carrera. Me parece que el hermano Silva que cuenta de una conversión, dice que un hermano venía todos los sábados a la iglesia a escuchar la ley, las normas, las reglas, los principios. Pero los domingos dice que se iba a una iglesia evangélica para escuchar de Cristo, porque él quería convertirse de verdad. Al final aceptó a Cristo allá y la ley en la iglesia y se convirtió. A veces obligamos a las almas a eso, porque aquí deberíamos hablar de Jesús, de lo que Jesús puede hacer por ellos, no solo de los principios, pero a veces como evangelistas divorciamos la ley de Cristo o a Cristo de verdad, y eso es un error, porque las almas salen de aquí convencidas de la doctrina, pero sin Cristo. En la obra misionera allá en Jutiapa, quien recibía el estudio preguntó si también nosotros prohibíamos los aritos, el pantalón, el corte del cabello, pintar el cabello, y mencionó muchas más. Entonces ella argumentó, Dios lo que necesita es nuestro corazón. A Él no le interesa que andemos de esta o aquella otra forma. Ya había escuchado, ¿verdad? Y se refirió a las iglesias que prohibían, de que no estaban haciendo lo correcto. Legalismo. Sí. Entonces nos dirigió la pregunta, que si nosotros también éramos así. Que en la iglesia se prohibía eso. Entonces, yo le referí a ella, le
contesté de la siguiente forma, que había razón que ella encontrara difícil apegarse a todos estos reglamentos, porque era imposible para el hombre hacerlo. Pero entonces le dije, esta es una evidencia de una relación con Cristo y es el fruto de la fe. Usted no se preocupe de lo que va a dejar. Cuando usted reciba a Cristo en su corazón y la verdad pura, aquello se le tornará. Y aún lo que ahora se aprecia, después no se va a querer. Entonces, hay razón de que no se pueda obedecer, uno no puede, pero Cristo le imparte el poder para poderlo hacer, para poderlo dejar. Entonces, bueno, no dijo nada. No dijo nada. También estudiando los principios de fe, hice la pregunta a la hermana acerca del sábado allá en Escuintla, ¿verdad? En unas presentaciones pasadas. Y acerca del sábado. Dice, se me hace difícil, yo no sé por qué se me hace difícil obedecer el sábado. Pero el problema no es que se pueda o no se pueda obedecerle, contesté. El problema está en la fe, en su fe. Ahí está el secreto. El sábado se le torna un poco difícil porque todavía no ha creído en él. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Porque sin fe es imposible. Cuando recibimos a Cristo y recibimos su verdad, creer en su verdad, cuando creemos, el Señor también nos imparte el poder para hacer. El creer no viene pasivo, el creer es activo, porque el Señor envía con su palabra también la habilidad de hacer. Entonces, si nosotros creemos que es la verdad, debemos creer también que el Señor nos dará el poder para vivir esa verdad. Entonces, que hagamos o no algo, el problema está en nuestra fe. Ahora, pasamos a la segunda parte. Las obras son el fruto de la fe. En la página 144 dice así: cuando le recibimos a Cristo, viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Él viene a morar en nuestros corazones por su Espíritu, con la ley de Dios en su corazón. No podemos recibir a Cristo sin la ley, ni podemos recibir la ley sin Cristo. Ambos van juntos. Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo en Salmo 48? Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, cuando recibimos a Cristo, también recibimos su santa ley, porque en el corazón de Jesús está su santa ley, y Él es la personificación de la ley. En la página 101. ¿Qué testimonio? Esto está en la Red Ligera, en la ¿Y ahí? 12, ¿En qué libro? ¿En qué página? 101. Dice, los que pretenden ser cristianos y mantienen sus propensiones. ¿Qué es propensión? Inclinación al mal o deseos carnales. Y defectos de carácter. ¿En qué se diferencian de los mundanos? Somos mundanos convertidos. Lo que pasa, hermanos, que cuando nuestra vida cristiana solo se basa en las obras no van a traer ningún cambio a nosotros, porque el cambio de nuestro carácter viene con la comunión con Cristo, contemplándolo, viviendo Él en nosotros.
el texto decía que cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, las obras de la carne son eliminadas. La envidia, el egoísmo, las contiendas, el enojo, la envidia, todo eso es erradicado por el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo nos da la gracia para que las virtudes de Cristo sean vistas en nosotros. Maravilloso. Nuestro enfoque tiene que estar en pulir nuestro carácter, porque lo único que vamos a llevar de esta tierra al cielo será nuestro carácter. Y el carácter debe de llegar a ser semejante al de Cristo. Entonces, toda vida cristiana, toda acción en la vida cristiana tiene que llevarnos a reflejar el carácter de Cristo. Nuestro interés debe de ser tener el carácter de Cristo. Y para tener el carácter de Cristo, solamente teniendo su Espíritu Santo. En ese mismo tema, en la página 100, Así sí es fácil. ¿cuál? Así sí es fácil. Sí, en la página 98. Dice, Cristo nos dio el divino poder de su Espíritu para que podamos vencer las tendencias al mal, sean heredadas o cultivadas, y para imprimir en la iglesia su propio carácter. Dios dio el poder de su Espíritu para erradicar de nosotros las tendencias al mal, sean cultivadas o heredadas, y para imprimir en la iglesia el carácter de Cristo. En la página 98 está en la introducción o en el resumen que aparece ahí. Entonces, las obras son el fruto de la fe, y por la fe es que Cristo viene a morar en nuestros corazones. ¿Y cómo Cristo mora en nuestros corazones? Por medio de su Espíritu. Efesios 3:17, ¿verdad? Para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. ¿Y cómo habita Cristo en nuestros corazones? Por medio de su Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice que erradica de nosotros las tendencias al mal, heredadas y cultivadas, e imprime en nosotros el carácter de Cristo. ¿Acaso nosotros vamos a llegar a ser cristianos auténticos si no pedimos diario el Espíritu Santo? Y así queremos agradar a Dios con una obediencia solo de forma, sin la presencia de Él en nuestra vida. Entonces habrá razón de que profesemos servirle, pero nuestro carácter no tendrá ningún cambio. Seremos los mismos rudos o rústicos. Pero cuando Cristo está en nosotros, se revela la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la bondad. Si se recibe mal de otros, no se responde con un espíritu lleno de ira. No podemos ser eliminados. Sin la presencia de Cristo, ¿no? Solamente Él en nosotros puede transformarnos. La palabra de Dios recibida en el alma se manifiesta en buenas obras. La palabra de Dios recibida en el alma se manifiesta en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejante a los de Cristo. ¿A dónde ha caído la verdad que hemos escuchado durante años? ¿En qué hemos visto nuestro progreso? ¿En mayor cantidad de hermanos? ¿O en mayor conocimiento mental? ¿O en nuestro carácter? Evaluémonos, no evaluemos el conocimiento o el número o el nombre de la iglesia. No, veamos nuestro carácter. ¿Cuánto se ha asemejado a Cristo? Porque ahí está la evidencia de la verdadera vida cristiana, De la conversión. Exactamente, de la conversión. Todo lo que revelamos revela quiénes somos. Si somos apegados a las cosas de Dios, revela nuestro carácter. Si somos descuidados, igual revela nuestro carácter.
Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos está regulando nuestro carácter. Pero cuando aceptamos a Cristo aparecerán las buenas obras como fructífera evidencia de que estamos en el camino de la vida, de que Cristo es nuestro camino y de que estamos recorriendo el verdadero sendero que conduce al cielo. Cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, se verá esta evidencia. La tercera dice que la fe, las obras buenas mantienen y perfeccionan la fe. Leamos en Romanos capítulo 4. Debe buscar Romanos capítulo 4. ¿Cuánto queda? 4:1. Leo. 4:1 al 13. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. El verso dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Unamos este pasaje con Santiago capítulo 2, verso 21 al 24. Pueden darle lectura. 21. Sí, No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Toda. hasta el 24. Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ande la mano. ¿Cómo es que entonces Pablo dice que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe? Y Santiago dice que el hombre no solamente es justificado por la fe, sino por las obras también. ¿Están en conflicto ellos? No, Santiago lo pone como resultado de la fe. Lo que Pablo realmente está diciendo es que Abraham no vivía una vida pura, una vida buena, y que por eso Dios lo llamó. Su vida era pagana, pero Dios lo llamó y Abraham le creyó a Dios, y eso lo fue contado por justicia. Él no hizo ninguna obra buena para que Dios lo llamara. Ahora, de Abraham se esperaba una vida diferente. Por eso en Génesis, creo que el capítulo 17, Dios le dice a Abraham, una vez más le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Porque Dios esperaba un cambio en la vida de él como resultado de la fe. Así es. Pablo dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y si Abraham fue justificado por sus obras, y si no se glorió para con Dios, ¿para quién entonces se glorió? Debe de ser para los otros seres humanos, delante de los ángeles y de los habitantes de otros mundos. Las obras confirman la fe que tenemos. Pero Dios nos justifica cuando creemos en Él. Por ejemplo, cuando en la iglesia alguien se bautiza, ¿qué espera la iglesia ver de ese candidato? Necesita ver sus obras, ¿verdad? Porque sus obras demostrarán que su fe en Cristo es real. Pero para que Dios lo justifique, ¿Él necesita ver las obras de esta persona? No, Él lo justifica desde el momento que cree, que lo recibe en su corazón. Pero la iglesia necesita ver la evidencia. También el mundo necesita ver por una vida justa
la evidencia de la fe de todos nosotros. Entonces las buenas obras nos justifican no delante de Dios, sino delante de los hombres. Ahí nos justifican las obras. Hermanos, o sea que las personas están esperando ver los cambios que nosotros hagamos. Porque recordemos que también que depende del ejemplo que nosotros demos, eso arrastrará, calará. Pero si miran, si no hay ningún cambio, entonces dicen, para ser así, mejor no. Porque no hubo cambio, no se vio la transformación, el cambio. Y sí, los ojos están puestos en cada uno. Así es. Entonces, esta justificación que habla Santiago es justificación como prueba de. Usa la palabra justificación como prueba de. Las obras dan prueba de la fe real del cristiano. Entonces, es justificado delante de las personas, pero no delante de Dios. Delante de Dios somos justificados por la fe cuando creemos en Él. Las buenas obras mantienen la fe y la hacen perfecta. ¿No ves, dice Santiago, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esa fe que obra, cuanto más se obra, más evidente hace esa fe. Por eso el apóstol dice que la fe que no tiene obras, pues es muerta. De nosotros, los cristianos, el Señor espera que vivamos de acuerdo a esa luz que conocemos, si en verdad hemos creído. Pero la debilidad de la iglesia solo revela que su fe es débil o no es fe. Si la fe de la iglesia fuera real, la iglesia estuviéramos pues en una posición como Dios quiere que estemos. Pero el hecho de que no estemos a la altura que Dios quiere, el problema está en la fe, porque la fe se demuestra por las obras. Si nuestras obras no van más allá de lo que deben ser, es porque el problema está en la fe. Porque en Cristo, dice Gálatas 5:6, ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La otra parte dice que las buenas obras provienen de una buena conciencia. Puede leer la página 147, el párrafo 3, donde dice que provienen de una buena conciencia. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Gracias. Página 147. Dice que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y una fe no fingida. Las buenas obras entonces son evidencia de una conciencia limpia, de una fe no fingida y de un corazón limpio. También las buenas obras moldean y disciplinan el carácter. La fe obra por el amor y purifica el alma. Velar y actuar deben ir juntos. La fe y las obras deben estar unidas, o nuestro carácter no será simétrico y bien equilibrado, perfecto en Cristo. ¿Qué pasa con una fe que no tiene obras? Demuestra entonces que el carácter no está equilibrado.
porque las buenas obras disciplinan y moldean el carácter. O sea, nosotros somos moldeados, nuestro carácter es pulido a medida practicamos lo que profesamos. Vamos a ver, hermana Olga, ¿cuál necesitamos de esas tres? ¿O cuáles necesitamos de esas tres? Necesitamos fe y obras. Fe y obras. De hermana Ruth. Fe que obra. La fe que obra por el amor. Alguien, bueno, la hermana dice la fe que obra. La hermana Mari. Fe y obras. Fe y obras. La primera. La hermana Suri. Una fe que obra. Leamos Gálatas 5:6. La última. La hermana Consuelo dice que la última. Fe más. 6 dice, ¿verdad? Sí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fe que obra. Es la número 2. Y de ahí depende, la comprensión de eso depende de cómo nosotros nos manejemos en la vida. De acuerdo a cómo respondimos, así creemos la vida espiritual. Es increíble, pero eso es como un espejo. Así como nosotros visualizamos la respuesta, esa es la vida que llevamos. No podemos decir, no, en la otra que está, no, ya así la ubicamos, así ubicamos. Tenemos que cambiar de enfoque. Si apreciamos, por ejemplo, la persona que dijo fe y obras, tiene que analizar cómo está su comprensión de este tema, porque si no lo comprende bien, se va a perder. Aunque esté en la iglesia, se va a perder. Y la persona que dijo fe y obras también se pierde, porque así lo concibe, tiene que cambiar, tiene que comprender que es la fe que obra. Si no, Sí. Eso lo dije yo, pero es que aquí no lo estaba viendo bien, porque dice fe más obras, fe que obra y Fe y obras. La fe que obra, así dice la Biblia. Maurice Bending habla acerca de eso y da un texto. Maurice Bending da un texto, pero lamentablemente perdí. Pero él explica que así como nosotros entendimos ese texto, así hemos regido nuestra vida espiritual por todo. Pero es increíble, o sea, que si uno no comprende el texto como lo explicaba él, estaba perdido uno. Porque uno ha regido su vida conforme eso por años. Y él decía, usted puede haber pasado 30, 15 años, pero si usted explicó el texto de esta manera, así ha concebido usted la vida espiritual. Usted tiene que cambiar su forma de pensar para dejarnos convencer. Es increíble, es una gran Hermano, Sí. y él en Apocalipsis la llama fe de Jesús. Es esa fe que obra, la que necesitamos. La fe que obra. Ahora, ¿cuál es la más fácil de esas? Esas tres, ¿cuál es la más fácil? Lo que pasa es que sucede que a veces hay un concepto que yo necesito fe más las obras y yo tengo que actuar por mí mismo para ganar la salvación. Además de tener fe en Cristo, yo tengo que hacer buenas obras. A veces nos ubicamos ahí, ¿verdad? O que yo necesito fe y también necesito obras para salvarme. Así es, pero no individualmente, sino que una produce la otra. La fe que obra. Las obras en Cristo son el producto de la fe. Yo me molestaba con mis hijos antes cuando les decía que tenían que venir a la iglesia temprano. Tienen que venir temprano, es que ustedes no saben el problema, tienen que venir temprano porque los hermanos se fijan en nosotros. Y a tu mamá y a mí nos dan por la cara, por la culpa de ustedes.
Nos han dicho que los hijos de los hermanos que vienen tarde y por ustedes es que nos regañen y este y lo otro. Y si me quedaban viendo, pero depende de esos amigos Tiene que nacer de en la actitud correcta. ¿Qué se me ocurrió? Llevarles el jugo de naranja temprano, tocaba la puerta y ellos. Y yo a veces llegaba, ya apúrense, ya está, y los presionaba. Decía, a la papi, es que mira, ahí está el hermano Marvin, está el hermano Frontal, y mira ahora qué es. Bueno, y entonces, ¿qué semana cambié de actitud? Y ahora le llevaba jugo de naranja, se levantaban temprano, iban al baño y entonces, y ahora ya no se quedaban en la cama acostada. Y así lo traje por mucho tiempo, ahora me di cuenta que fácil era así. Entonces, cuando uno aplica la misericordia, la compasión para obtener la obediencia, ahí se gana. Ese es el método correcto. Como un fruto. Yo tuve que aprender la lección. Pero es eso, porque bueno, vienen tan. De abajo viene antes que nosotros. Y nosotros ahí nomás y veníamos más tarde. Entonces yo tenía evidencias para regañarlos, yo tenía evidencias, pero no era la manera de actuar. Sí. Ellos debían de ser motivados a venir, Eso. pero por otra vía, no por la fuerza. Exacto. Si fue porque el hermano Mario de dónde venía antes que nosotros, y nosotros vino en el masito, veníamos media hora después. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que lo que necesitamos tener es fe que obra, no nos vamos a preocupar aquí. Claro que no. Solo de la fe. Nos vamos a preocupar a cómo está mi vida con el Señor. Si en verdad yo estoy creyendo lo que Él me dice, si estoy viviendo como Él quiere, yo voy a examinarme mi relación con el Señor. Si mis obras andan bien o malas, esto es el producto, es el efecto, no la causa. Entonces tenemos que tratarla. Por eso algo. Un comentario, es que la fe, el creyente que a conciencia dice tener fe en Jesús, pero a la vez se ve obligado a depender de las obras, a querer hacer las obras como algo separado de la fe. Lo que pasa es que su fe es una fe nominal. Cree en Jesús porque en su corazón es sincero, él cree en Jesús. Pero no tiene ese concepto de fe que nosotros debemos tener. Ese concepto de que esa fe es esa dependencia, esa confianza plena en el poder de Cristo para obrar en las obras. Entonces por eso se ve él forzado a buscar hacer obras para agradar a Dios también. Pero es esencial comprender en qué consiste esa fe, ¿verdad? Que hace que el creyente pueda vencer los demonios, pueda vencer el mundo. Que el apóstol Juan habla de eso, dice que esto es lo que ha vencido al mundo. Y esa es la victoria que vence el mundo. Vuestra fe. ¿Por qué la modalidad se insinúa tanto en nuestra iglesia? ¿Qué clase de fe es la que estamos hablando desde el pueblo? ¿Qué clase de fe es la que nuestros miembros tienen? Que tenemos que ver la insinuación de la modalidad en la iglesia. ¿Por qué nuestra fe que profesamos no vence el mundo? Hermanos, son preguntas muy serias porque nuestros conceptos de fe no están acoplados a las escrituras de Dios. No están claros. Mensajes selectos, tomo 3, la página 190, dice así: se ha perdido de vista la fe de Jesús. Esta ha sido tratada de una manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del pecador ha sido dejada fuera de consideración y excluida no solo de los discursos, sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer en el mensaje tercer ángel. Y si la fe se ha perdido, ¿qué es esa obediencia entonces? Producto
de un esfuerzo humano, una vida inestable. ¿Qué página es esa? La página 190. Si no hubieras sido. O sea que hemos estado viviendo para hacer una vida de iglesia por tantos años. Y sin fe, y dice Pablo que lo que no es de fe es pecado. Claro, porque se convierten en obras propias, trapos de inmundicia. Eso dice Isaías. Son justas, obras justas, pero a la vista de eso son trapos de inmundicia. La página 195 dice: la fe de Jesús, se habla de ella pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. O sea que para que Cristo llegara a ser el ser que perdona nuestros pecados, primero llevó Él nuestros pecados. El que llevara Él nuestros pecados es la evidencia que Él sí puede perdonar y salvarnos de ese pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Aquí está la definición de la fe de Jesús, la cual dice que no se ha entendido bien. Voy a volver a leer. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. Entonces, tener la fe de Jesús es creer verdaderamente que Él me salva, que Él me salva. Yo tuve una experiencia hace poco. Le dije, no pude trabajar por una semana, tuve un problema y no pude trabajar. Le digo, Señor, tú sabes que esta semana no puedo trabajar toda la semana, estoy ocupado de esto, pero necesito dinero para sostener toda la casa durante la semana. Y en tus manos encomiendo esto, porque yo no puedo trabajar, estoy con las manos amarradas. Hermano, en 15 minutos o 20 minutos lo más, hice lo de casi 2 semanas. Y yo a la noche me ponía y decía, Señor, ¿cómo puedo dudar de ti? Si 11, 33 y 34. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Nuestra mirada literal solo ve lo que está enfrente, lo que percibimos, pero la fe mira más allá. Nuestros ojos literales contemplan un grupo de hermanos aquí en esta iglesia, pero la fe contempla lleno de ángeles. La fe contempla a los ángeles. Los ojos literales ven esta tierra, pero los ojos de la fe contemplan la tierra terrena. ¿Hebreos qué, hermano? Hebreos 11, 33 y 34. Que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Hay una versión que dice que sacaron fuerza de debilidad. Nosotros somos débiles, y hablando de Elías, nos dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró a Dios
que no lloviera y no llovió. Y volvió a orar que lloviera y llovió. Pero era hombre como nosotros. Pero ¿en qué radicó el secreto de él? Que confió en lo que Dios decía. El rey que ganó reinos, que no peleó, ¿cómo se llamaba? El que por la fe ganaron reinos. No fue el rey que no peleó, que el Señor le dijo, ¿sabes qué? Detente aquí y yo voy a pelear por ti. Josafat fue uno de ellos. Pero ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que pelear las guerras usando armamento? ¿Y por qué este rey tuvo que pelear las guerras sin usar armamento? ¿Y dónde radicaba el problema? Su fe, su dependencia de Ahí Dios. está el secreto. O sea que no era... Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Balá. No, el que leíste es que decía que por la fe conquistaron reinos. ¿Sí? Entonces yo podía pensar qué diferencia hay en aquellos que ganaron guerra sin necesidad de usar armas, porque había uno que el Señor le dijo, estate quieto y vas a ver algo así que el Señor, o sea, él no hizo nada, solo se puso a cantar, Dios cantaron. Ese es Josué, Algo así, Sedequías, creo que fue. Sedequías, Que en lugar de estar armándose y todo, estaba cantando, alabando al Señor, puso a la gente a orar, a buscar a Dios. y el Señor ganó El Señor dio su batalla. pero el pueblo de Israel tuvo que pelear con armas. Entonces, ¿por qué el pueblo, si es por la fe, por qué el pueblo de Israel tuvo que pelear? Y el otro peleó, pero el otro no usó armas. Y ganó la batalla también. Y aquellos pelearon la batalla, ganaron con armas y ganaron también. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué tuvo que usar un pueblo armas y un hombre no usó armas y logró conquistar también? ¿Dónde radicaba la fe? El pueblo de Israel siempre venció sin las armas. O sea que cuando el pueblo de Israel usó las armas, ya el enemigo estaba vencido, confundido, y llegaban los hebreos solo a... Pero el campo enemigo quedaba en confusión y entre ellos mismos se destruían. Lo que de Gedeón, ¿verdad? Cuando prendió las peas en las armas, ellos creyeron que era un montón de luces, y no, las cámaras eran mismas, tenían un montón de ojitos y salía la luz, y dijeron que era un montón de bienes de nosotros, y no, ellos mismos se alocaron y ellos mismos... Pero la oscuridad dice que entre ellos se mataron. Y cuando Dios intervino, cuando Josué también, dice que hasta las estrellas y la luna, el sol pelearon a favor. Desde acá abajo el ejército y desde arriba Dios también peleó, dice, a favor de los hebreos. Hermano, fíjese que yo no sé cómo puede llevar las cosas Dios, pero yo vi un testimonio por ahí que un hombre era travesti. ¿Era? Travesti. Homosexual. Fue homosexual. En su niñez fue violado. Entonces tenía producto de esa violación, ya había tenido muchos trastornos, incluso quiso matar. Y finalmente decidió volverse travesti. Se vestía en mujer. Pero después, no hay una confusión, le dispararon. Y él salió con bien de esa. Y él desde ahí dijo que quería cambiar. Y una señora lo recogió, ella cristiana, lo recogió y ella lo sostuvo, porque él pensaba que nadie lo quería. Entonces ahí encontró el amor que no había encontrado, ni aún siendo travesti y todo eso, no había encontrado el amor, lo encontró en esta señora. ¿Ya? Y de ahí para allá, de dejar toda la vestimenta de travesti y volverse pastor. Y ahora mucha gente se arrepiente. O sea, él predica así que Dios, ¿cómo fue que se fijó en él, siendo una persona que aún él se sentía por lo que había, por los síntomas de mortalidad que tenía de la violación, ¿verdad? Que él no era nadie.
pero Dios los amó. Entonces no sabemos nosotros cómo es que Dios obra, ¿verdad? Porque son testimonios, va, que dice uno, bueno, y nosotros cuando vamos a ver esas en la iglesia que se levante alguien así, pero no sé, algún día digo voy a llegar a ese día, porque no esperamos así. Yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Digo, ¿cuándo algún hermano, incluso que son ustedes, el hermano que se ven más consagrados, uno tiene que ser consciente que uno no se consagra, no lleva a esa vida que llevar debido a las carreras, el trabajo, todo eso. Siento que no, digo, ¿cuándo se va a levantar un hermano? Tiene que ser poder. ¿Será que va a llegar ese día? Entonces, son cosas que uno le viene a la mente cuando ve estos testimonios. Entonces, esperemos que Dios se derrame, cuando el derrame la vida se eleva y que todos podamos salir beneficiados. Realmente si estamos en algo fuerte. Bueno, Dios nos está diciendo a través del estudio que nuestra obediencia a lo mejor se ha basado en el esfuerzo humano sin la fe. Y sin la fe no hay, sin tener comunión con Él. Ahora, cuando esta verdad sea bien clara y nosotros nos aferremos al poder de Cristo, entonces el poder vendrá. Así es, porque dice que la revelación del mensaje iniciaba el fuerte pregón. Así dice el testimonio, pues el fuerte pregón ya dio inicio con la revelación del mensaje. Lo que sucede es que la iglesia no lo recibió, y al no recibirlo no lo vivió, y por eso hemos estado tantos años aquí en este mundo. Hermano, pero yo quiero contar un testimonio para la gloria al Señor. Ustedes vieron a Byron hoy, Byron James. Cuando la hermana Eva vino, la vamos a hacer para el Señor, porque no. Y dice, hermano, ven, le encargo a Byron, por favor. Y Jorge también llamó de Estados Unidos a su hermano. Y le dice, mira, quiero que te vamos a hacer para el Señor, sé que no es como dice la escritura, a su hermano. Contate como ven. Quiero que te contes como ven. No lo dejes, contate como ven, yo quiero que... Y él platicado, hemos tenido como unas 3 horas conversando. Justamente hoy me dice, mira, cuando lo vi cambiado, transformado, ¿no? Yo me quedé asustado, pero me da una gana de llorar, me sentí tan contento. Y me dice, mira, ven, hoy llevo 15 días exactamente de no tomar, de no usar heroína, no usar coca, no usar nada. 15 días hacemos hoy, me dice. Y mira, me dice, honra sea para el Señor, no te he sacado de mi vida. Aquí te he mantenido, me dice. Me he recordado de tus palabras. Y yo, créanme, yo me sentí tan pequeño, me sentí tan íntegro. Pero lo que decía, ¿no? O sea, sí hay, pero son en pequeñas hay. Entonces le digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no ahora, debido a que ya tienes 15 días, el próximo sábado presentar un ayuno como gratitud al Señor por los 15 días que le vas de victoria? Entonces me doy cuenta que el Señor sí actúa, pero no que sea, como la iglesia no somos una iglesia que tenemos tanta publicidad, pero el trabajo se va haciendo poco. O sea, sí hay muestras de aquí por allá, pero lo que esperas se va a dar, pero en mayor plenitud cuando la iglesia reciba el Espíritu Santo. En plenitud, ahí sí. Ahora, el mensaje dice que fue enviado para la iglesia, porque si la iglesia lo recibe y lo vive, lo llevará a hacer un fuerte pregón y Dios enviará la lluvia de su Espíritu. Veamos lo que dice Cristo nuestra justicia. ¿Cómo estamos nosotros en este tiempo terrible y solemne? ¡Ay! ¡Qué orgullo reina en la iglesia! ¡Qué hipocresía! ¡Qué engaño! ¡Qué amor al vestido! ¡Qué liviandad y entretenimiento! ¡Qué aspiración por los mayores puestos! Todos estos pecados han entenebrecido el entendimiento, de manera que las cosas eternas ya no pueden ser discernidas. ¡Qué mensaje solemne y sin embargo lleno de tierno y auxiliador consejo! ¡Qué esperanza es presentada a la iglesia si ella lo observara sinceramente! ¡Qué triste es que este gran mensaje fue guardado junto con los archivos anuales de la Región Herald para permanecer sepultado por tanto tiempo!
No es tiempo de dirigir nuevamente con claridad y poder la atención de la iglesia sobre este mensaje, como estas trajo el libro perdido de la ley de Moisés y leyó a Israel las enseñanzas ahí contenidas. ¿Qué ha pasado con el mensaje? Ha estado como estaba el libro de la ley, ocultada. La página de esta versión es la página 27. El capítulo Mensajes preparativos. También a Cristo, ¿ah? No, está escrito en nuestra noticia. ¿Por quién? ¿Por Daniel? Dice que a la iglesia le ha acontecido como le aconteció a María, que perdió a Jesús de vista. Porque la iglesia dejó a Cristo y se fue al misterio. El cristiano, dejando la comunión con el Señor, su fe verdadera, trató de agradar a Dios por medio del esfuerzo. Y dice, ahí dice, se ha perdido de vista, dice, la fe de Jesús. Se ha excluido de los discursos y de la experiencia. Dice, no se ha entendido. ¿Pero qué es? Dice, la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos amplia, completa y total es la fe de Jesús. O sea que en pocas palabras no estamos como la rama perdida. Estaba perdida en la casa. ¿Sí? Ahí estaba dentro de la casa, pero estaba perdida. Cuando estábamos jugando, portarnos bien. Exactamente, un esfuerzo humano. La página 110. ¿Quién tiene el libro y me ayuda a leer la página 110? En el subtítulo Vigilancia, en el tercer párrafo. Mensaje selecto, la página. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No recurren a Dios para ser preservadas por su poder, sino que dependen de su vigilancia contra la tentación y de la realización de ciertos deberes para que Dios los acepte. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hay un descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Confiando parcialmente en Dios, parcialmente en nosotros. Como decía el hermano, fe y a veces no. A veces por obras y a veces por fe. Hoy tenemos que descansar completamente en Cristo. Él nos ayudará. Si nosotros por seguir a Cristo dejamos todo y nos privamos de los beneficios que debemos tener, pero por seguir a Cristo nos privamos de ello, el Señor se hace cargo de nuestra vida. Eso es ahí que la fe. Que si por servir al Señor yo me privé de tantos beneficios, el Señor se hará cargo de mi vida. Pero si yo, aferrado a los beneficios, no confío en Cristo, yo mismo tendré que luchar con aquellas dificultades y nunca saldré victorioso. Esto me recuerda una experiencia, a mí me la contaron que pasó en un templo en El Salvador, cuando fue la guerrilla. Dice que los hermanos estaban cantando, con aquel entusiasmo que se miraba en los hermanos, cantando y cantando, cuando entraron 4 guerrilleros. Al templo entraron con las armas, las hermanos las cargaron y se pusieron adelante. Preguntaron, ¿quiénes de ustedes son evangélicos aquí? Y todo el mundo estaba cantando y todo. Que sea evangélico aquí, que se pase para este lado, y los que no son, que se salgan. Dice que se paraban sobre la banca las hermanas y hermanos, se paraban por ver por ellos. Solo se quedaron 2 ancianos, se quedaron de toda la congregación se fueron. Y preguntaron, ¿ustedes son cristianos? Sí. Queremos que oren por nosotros, estamos cansados de matar a gente. Aquí están las armas. Y todos los que estaban cantando y todo, ¿dónde están? Todos salieron. 2 personas que eran de la multitud que había en el templo, 2 quedaron. Y no se podía pensar. O sea, a veces es presunción la que tenemos, no es fe la que tenemos, es presunción. Presumimos de que somos, pero a la hora de matar ocote, ahí no ganamos. Por eso es que nuestra fe debe ser probada.
Y tenemos que llegar a decir, como dijo Pablo, yo sé en quién creí, que es poderoso para salvar. Pero finalmente dice que la fe de las obras son una señal para el mundo. Estamos en la página 148. Hermana Lubia, ese subtítulo, el último párrafo, la justificación por la fe en Cristo. El segundo. Sí. La justificación por la fe en Cristo se manifestará en la transformación del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. Entonces, ¿cuál es la señal para el mundo de la doctrina? Las obras. Nosotros enseñamos un poco por lo que decimos, un poco más por lo que hacemos, pero mucho más por lo que somos. El maestro dice, enseña un poco por lo que dice, enseña un poco más por lo que hace, pero enseña mucho más por lo que es. Por eso es de que nosotros no debemos preocuparnos si estamos haciendo la voluntad de Dios, que se diga lo que se diga o pase lo que pase. Porque la evidencia no es lo que decimos o lo que las personas digan de nosotros. Las personas nos van a conocer por lo que somos, no por lo que dicen de nosotros. Si la gente nos conoce como personas rectas y alguien habla lo peor de nosotros, pero la gente dirá, bueno, yo conozco a tal persona, no es de esa forma que se dice. La gente nos va a conocer no por lo que dicen de nosotros, sino por lo que somos. Qué bonito. La última parte, las buenas obras revelan la salvación. Las buenas obras de los hijos de Dios son la más efectiva predicación que puedan oír los incrédulos. La más efectiva predicación que pueden oír los incrédulos es nuestras obras que testifiquen de la gracia de Cristo en nosotros. Hay un escritor, no recuerdo, Mahandi, a él le preguntaron cuál era consideraba cuál era la religión más pura del mundo, y él dijo el cristianismo. Y le preguntaron, ¿por qué usted no es cristiano? Porque el cristianismo, dijo, no vive el cristianismo. O sea, él dijo de que la religión más efectiva era el cristianismo. Pero ¿por qué no se hacía cristiano? Porque los cristianos no vivían el cristianismo. Y otro escritor dice, el acto más degradante que un cristiano puede cometer es traficar con verdades no vividas, tratar de enseñar a otros lo que él no practica. Nunca desafío, es un desafío. No es desafío. Y explicando esto allá en una clase, después un alumno, dando él su presentación, dijo, aquí dice todos somos traficantes. Porque dice que tratamos de anunciar verdades que no vivimos, afianzados a esa. Pero él dice que ese es el mayor mal que el cristiano puede cometer, tratar de enseñar a otros lo que él no practica. Cuando predicamos, nosotros estamos autorizados a predicar solo lo que vivimos. Lo que no vivimos, no tenemos autoridad para predicar. Porque sería solo teoría. Hermano me contaba, bueno, les voy a contar lo que es diferencial, ¿verdad? Ustedes saben que Mari tiene 9 ayunos que propusieron hacer por el problema de su esposo. Su esposo ya tiene como unos 20 días de no tomar. Tomó la decisión así. Carlos, el esposo de Mari. Maritza. Sí, Maritza. Pero lo que ella dice es, tanto tiempo, dice,
que viví sin conocer lo que estoy experimentando ahora. Dice. Ahora me doy cuenta de lo que perdí por muchos años. Yo no he vivido una vida cristiana, dice. No la he vivido. Dice. Ahora que estoy conociendo más de Cristo, mi hogar ha cambiado. Dice. O sea, todo lo que pude haber vivido, lo que pude haber hecho, todo dice, era tremendo. Dice. Según yo era cristiano, pero ahora dice que estoy acá, que estoy en esta nueva experiencia que tengo. Es que es diferente. He cambiado mi actitud para con mi esposo, he cambiado mi manera de ser para con los de la casa. O sea, no fueron ellos los que cambiaron, fui yo la que cambié. Entonces las cosas ahora van mejor. Ese es prácticamente lo que el hermano está diciendo. Antes ella vivía por la fe, se preocupaba por las obras, ¿no? Pero se caía porque un ser humano se preocupa solamente por eso se cae. Pero cuando depende de Cristo tiene fuerza, fortaleza, buenas actitudes, buenas palabras, no lo ofende, tiene dominio sobre el escenario, sobre la escena de la casa. Y por eso está bien animada, está bien contenta porque está teniendo su primer amor. Antes lo tuvo, como decía el hermano Abel, lo tuvo con la doctrina, con la ley, pero no lo tuvo con Cristo. Ahora lo tiene con Cristo y ahora ha cambiado su manera de ser. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fuente emocional del cristiano será una fuente emocional viva. Sus palabras serán una fuente de palabras que van a edificar, no van a ofender. Sus actos serán actos que demuestren una verdadera vida cristiana, no un acto desviado de la verdad. Pero se logra a través de sacrificio, porque yo he ido a ver ahí, las he encontrado llorando, pero por el espejo, por el vidrio me doy cuenta, pero es que parecen puras nenas llorando. Entonces, lógicamente, ahí está la victoria. Y se están defendiendo, están entregándose. Entonces, lógicamente, su experiencia será otra, porque están muriendo ahí están entregándose. Y a su vida. Bueno, cada parte de nosotros ha de ser luz. Entonces, cualquiera sea el camino que tomemos, se reflejará luz desde nosotros hacia los demás. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida. Amén.